Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, aquel que ya preparó el camino del Señor desde el seno de su mamá, Santa Isabel, cuando, estando su mamá ya en una gestación avanzada, recibió en su casa en Incaren a la Santísima Virgen que acababa de quedarse embarazada. Y Santa Isabel le dijo: la criatura ha saltado de alegría en mi vientre. Para mí San Juan es, sin duda, ejemplo de muchas cosas, pero de forma especial es ejemplo de humildad. Una humildad que consiste en trabajar, pero en atribuirle todo el mérito a Dios nuestro Señor. Se trabaja por Dios, ese es el motivo, pero se trabaja sabiendo que es Dios el que obra en nosotros. Claro que nuestra colaboración es necesaria, no somos unos meros pinceles que usa el pintor para pintar maravillosos cuadros. Los pinceles son cosas, nosotros somos personas. Nuestro Señor ha querido contar con nosotros, dándonos entendimiento, dándonos voluntad, dándonos un alma. Pero aún así es gracia todo. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia? La Iglesia nos enseña que sin la gracia de Dios no solo no podemos hacer el bien, sino que no podemos ni siquiera desear el bien. La gracia actúa en nosotros y lo que nosotros hacemos es secundar o rechazar la gracia de Dios. Cuando se hacen las cosas por Dios, incluso cosas heroicas, perdonar a veces es un acto heroico. Dar una limosna, no necesariamente grande, a veces es un acto heroico, porque esa limosna la necesitas para ti, o porque ese perdón te cuesta mucho. Estar con una persona que no es de fácil convivencia un día tras otro, a veces es un acto heroico. Bueno, pues todo eso se hace por amor al Señor, pero también sabiendo que es el Señor el que lo hace en nosotros. Es Dios el que obra las maravillas en nosotros. Lo dirá precisamente la Santísima Virgen cuando proclame el Magnificat ante Santa Isabel y ante, por lo tanto, el bebé San Juan que aún no había nacido de su mamá. San Juan, modelo de humildad. El que hace, el que trabaja, en este caso el que prepara el camino del Señor, pero poniéndose en el lugar que le corresponde, que es el segundo lugar. Está detrás, no está delante. Una y otra vez lo dirá cuando sea adulto. Yo no soy el que ha de venir. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy aquel que prepara el camino. El que ha de venir es otro. Y eso lo decía cuando estaba
en la cumbre de la popularidad e iban a escucharle todos, incluso a escondidas, el propio rey Herodes, que después le mandó matar. Este es el ejemplo de San Juan, la humildad. Pero la humildad no solo consiste en atribuir a Dios el mérito de lo que hacemos, es el Señor quien lo ha hecho, debemos decir, y debemos creérnoslo para decirlo, sino que también la humildad consiste en creer que Dios puede hacerlo. El Señor puede hacer maravillas. Uno de los problemas, quizá el mayor, con que nos encontramos los católicos, no me refiero solo a una parte significativa, importante, muy importante, de la jerarquía, sino a todos los bautizados. Uno de los problemas es que hemos perdido la fe en que Dios puede intervenir, en que Dios puede hacer milagros, en que Dios los ha hecho y los hace. Hemos perdido la fe en que Dios existe, en que es el Todopoderoso y en que es capaz de obrar maravillas por sí solo, sin mediación humana. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento, la famosa burra de Balaán que habló, pero no solo a través de los acontecimientos, sino a través de las personas. Cuando el padre de San Juan, Zacarías, fue anunciado por el ángel de que su mujer, Santa Isabel, anciana y estéril, iba a quedar embarazada, él no lo creyó. Era un sacerdote del templo, importante sacerdote, casta sacerdotal, con una gran dignidad, tanto que su servicio lo hacía en el Sancta Sanctorum, y no todos los sacerdotes entraban a ese lugar especialísimamente sagrado. Era alguien importante. Dentro de los sacerdotes tenía un lugar reservado, importante, pero no tenía fe. Y si se lo hubieran preguntado, ¿tienes fe?, hubiera dicho sin duda que sí, que estaba dispuesto a dar la vida y que prefería morir antes que comerse una chuleta de cerdo que estaba prohibida para los judíos. Pero no tenía fe, porque no creyó posible que su mujer, Santa Isabel, se quedara embarazada. No tenía fe. En la práctica no tenía fe. Y por eso el Señor le dijo, va, no has tenido fe en que yo puedo hacer cualquier cosa, que soy Dios Todopoderoso, ahora te vas a quedar mudo. Y le tuvo mudo los 9 meses que duró la gestación del bebé San Juan. Humildad para atribuir todo a Dios, y humildad también para reconocer el poder de Dios. Dios puede. Muchas veces nos sentimos muy pequeños, como una hoja que ha caído del árbol en medio de un vendaval poderoso que la lleva de un lado a otro. Pues esos son los momentos de la fe. Si en esos momentos no decimos y no nos decimos, alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo, entonces es que no tenemos fe. Pienso, por ejemplo, en la angustia que se está viviendo en este momento en Colombia. Muchos católicos están angustiados, preocupados. ¿Qué va a ser de nuestro pueblo después de las elecciones? Otros que están exultantes y felices porque han votado a un candidato que ha ganado. ¿Confiamos en Dios? Pienso en los que están padeciendo la persecución en Nicaragua. Están pasándolo mal, la Iglesia pasándolo mal, los obispos ya han levantado la voz diciendo que hay auténtica dictadura. O en Cuba, o en Venezuela, por poner algunos ejemplos. Pero si miramos a otras partes, ¿qué está pasando en Ucrania con la guerra? Y tanta gente que en medio de la crisis económica no consigue comer, no consigue llevar a casa lo imprescindible para su familia. Cuánta angustia, cuánto miedo, cuánto dolor. Pero ¿qué sucede si perdemos la fe? ¿Va a cambiar el gobierno? ¿Se va a ir el dictador? ¿O acaso te van a llamar y te van a decir, toma el trabajo de tu vida maravilloso para ti? ¿O va a resucitar el muerto tan querido por el cual estás llorando? Si perdemos la fe, lo perdemos todo. Por eso, la humildad de San Juan consistió en decirle a Dios, desde el principio,
desde que empezó a tener uso de razón. Aquí me tienes, eres tú el que va a actuar a través de mí, pero consistió también en creer que todo era posible. Cuando San Juan ya había sido concebido, cuando San Juan ya estaba en el seno de su mamá, fue cuando el ángel Gabriel se apareció a la Santísima Virgen. Y después de que la Virgen hubiera dicho que sí, el ángel, para convencerla absolutamente, le dijo: para Dios nada hay imposible. ¿Creemos en eso? Porque si no creemos en eso, estamos nerviosos continuamente. Y si creemos en eso, estamos sostenidos por la gracia de Dios. Y es entonces, y solo entonces, cuando tenemos verdadera fe. Que así sea.